Buenos días a la gente que ya empieza a conectarse. Esto lo publico ahora para hacer una pequeña prueba de sonido y ya cuando Carlos Manuel se conecte ya empezamos la charla. Y mientras me da tiempo para publicarlo en las redes. Si alguien quiere hacer algún comentario, puedo leerlos. Si hay algún ruido, no me veo bien, bueno, eso es obvio. O no me escucho bien, me pueden compartir. Alan, saludos Alan. Gracias, hermosa. Alan, no puedo ver tu emoticón. Bueno, pues ya en un momento se conecta Carlos Manuel. Ya me escribió. Y comenzamos con la charla. Solo estoy tratando de que llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Y muchas gracias a quienes ya están conectados. Hay 4 personas. Ya somos bastantes. Aquí está.
Tranquilos, por favor. A las 11 comienza, o sea que ya en poco tiempo. Solo estoy compartiéndolo con más gente mientras se conecta Carlos Manuel. Bueno, voy a aprovechar para hablarles de un poco del espacio, de este espacio. La idea de hacer este tipo de entrevistas, pues es precisamente compartir la mirada que tienen diferentes personas y de que también son parte de diferentes latitudes aquí en el país, que creo que es algo que no ocurre a menudo, ¿no? Que este tipo de personas que hacen cosas muy interesantes en cuanto a literatura, periodismo, música, incluso hay una charla sobre introspección, conocimiento personal, meditación, y sobre medios de comunicación también con Gabriel Levy. Pues no es algo que ocurra mucho, entonces la idea pues es precisamente hacer eso. Y bueno, ahora se está conectando Carlos Manuel, lo voy a agregar a la pantalla. No sé si me escuchas, Carlos Manuel. Hola, Carlos Manuel, ¿me escuchas? Hola, ¿me escuchas, Carlos Manuel? Creo que no. Te escucho, ¿no? ¿Sí? Ah, perfecto. Buenísimo. ¿Cómo estás? Mm, eh, hola. Carlos Manuel, no sé si me escuchas, pero se quedó congelada la imagen. Ah, creo que sí. Debe tener algún problema de conexión. Vamos ahora está acá. Ahora sí. Hola, Carlos Manuel. Ahora sí. ¿Cómo estás, Gerson? Bien, gracias. ¿Tú qué tal? Muy bien, muy bien. Muy contento acá de compartir un rato contigo y conversemos, hermano. Gracias. Sí, yo también creo que es una charla que está pendiente desde Guadalajara, prácticamente. Claro, desde Y el 2018 creo, ¿no? Que fue que nos vimos. sí, 2018. Sí. Ujú. Así que te agradezco. No, yo a ti, yo a Y ti. sé que también eres un escritor muy entrevistado, ¿no? Últimamente has estado muy activo en Carajo, los sí, no, lives no, la de... verdad que no tengo nada que decir. Ya estoy más que exprimido, pero si repito cosas, te pido que me disculpes. Pero nada, yo sé que va a ser una buena conversación ahí, vamos viendo qué pasa. Claro, claro. Bien, pues muchas gracias. Antes voy a hablarles un poco de Carlos Manuel, aunque claro, nada de lo que yo diga será mejor de lo que diga él. Pero bueno, Carlos Manuel es un escritor cubano, nacido en Matanzas en 1989. Estudió periodismo en la Universidad de La Habana. Es cofundador de este gran medio cubano que se llama El Estornudo, donde también escribe artículos y reportajes. Y es autor de 3 publicaciones. Las cito ahora.
La tarde de los sucesos definitivos, publicada en 2013. La tribu, retratos de Cuba en 2017 y Los caídos en 2019, que dicho sea de paso es la obra de Carlos Manuel que ha sido traducida, que yo sepa, al inglés y al italiano. No sé, Carlos, si hay otro idioma que se me escapa. El francés y búlgaro saldrá también, pero no sale aún. Ah, claro, está pendiente. Buenísimo. Oiga, está entrecortada la conexión. No sé si es acá, si es. No sé qué pasa. Yo tengo lleno el coso. A ti sí es sí es cierto que te veo intermitente, ¿no? Te quedas congelado en la imagen. Ahora se desconectó. Gracias, Alejandro, por tu conexión. Creo que Carlos Manuel Que tiene... no sé si es será mi conexión, no sé. No creo, hasta ahora Sí, no podría ser. sí, yo creo que sí, sí puede ser tu conexión porque yo te veo, como te digo, te congelas Sí, me está y... pasando lo mismo, pero bueno, ayer yo lo hice desde este mismo, ayer conversé desde este mismo lugar y con esta misma internet y funcionó, no sé. Bueno, sigamos a ver. Sí, sí, bueno, sí, si se interrumpe, retomamos y Ahora sí, listo. ¿no? Sí, ahora va bien. Claro, no hay problema con eso. Gaje del Bien, oficio. sí, claro. Bueno, lo primero que te quiero preguntar, Carlos Manuel, es, o sea, ¿cómo te va con la cuarentena, con el encierro? ¿Cómo te trata? ¿Cómo la tratas tú? No, yo normalmente me entiendo bien con los encierros y he aplicado anteriormente cuarentenas voluntarias, porque Mm, básicamente trabajo como freelance, o soy editor de una revista que, que fundé yo junto a unos amigos, así que digamos que nosotros somos nuestros propios jefes. Entonces no tengo que salir necesariamente de casa para cumplir ninguna obligación laboral o un horario que no sea el que me imponga yo, digamos. Entonces, en ese sentido, eso es provechoso. Y en ese sentido también no se hace tan extraño, digamos, para mi rutina diaria esta cuarentena forzosa. Obviamente hay cosas que cambian, ¿no? No hay fiestas ahora en la Ciudad de México, por ejemplo, no puedo ver a los amigos con la regularidad o ni siquiera verlos como los veía, pero esos son asuntos menores, ¿no? Dentro de todo el saldo que está pagando mucha gente por, claro, esta, por este imprevisto, sí. Por lo demás, básicamente lo mismo, leer, tratar de escribir cuando se puede, cuando aparece eso que se necesita para escribir, que no sé bien qué cosa es. Ahí pejeñar un par de artículos mensuales para llegar a fin de mes. eh, y ver algunas películas, no sé, básicamente eso. Sobre todo, ¿sabes? Como entre leer, ahora bastante bastantes películas o retomé The Wire, voy a ver, estoy viendo de nuevo esa grandísima serie que para mí es mi preferida. Cosa que normalmente no hago, gasto más el tiempo leyendo, la verdad, pero ahora ha cambiado un poco esa rutina. Y esa, no sé, no, creo que no hay mucho que decir de las cuarentenas que se escapa del aburrimiento, ¿no? Eso es claro, básicamente bastante normal, lo que debe hacer mucha gente. claro. Bueno, cuéntanos un poco de tu obra. Son 3 libros, ¿cómo los definirías cada uno y sobre todo, cómo los ves, digamos, ya a distancia, ¿no? Eh, ¿cómo ves cada una de Sí, tus obras con esta sí, distancia? hay un que se llama La tarde de los sucesos definitivos, es un libro muy breve, de unos siete relatos,
conectados entre ellos. Hay quien cree que es un libro de cuentos, hay quien cree que es una especie de noveleta, porque los cuentos son dependientes, ¿no? Hay algunos cuentos, digamos, que no se pueden, que adquieren todo su sentido, o no todo su sentido, sino un sentido mayor solo en relación con otros relatos que están en el libro, ¿no? Digamos que tienen una relación de dependencia, si bien todavía aguantaban, al menos cuando yo lo escribí, la lectura individual de cada uno de ellos, ¿no? Es un libro que escribí hace bastante tiempo, se publicó cuando yo tenía 24, algo cuando tienes 22, lo presentas a un concurso cuando tienes 23, y si tienes la suerte de ganarlo, se publica cuando tienes 24. Digo, no ocurre, todo ocurre de año en año, con suerte. Hay veces que se puede demorar mucho más. Eh, es un libro bastante distinto a los dos que vinieron luego, sobre todo porque es el libro de un preescritor. Digo, eso suena un poco petulante porque estaríamos asumiendo que ya yo soy un escritor y la categoría de escritor no es algo que se sostiene todo el tiempo, es algo que uno con suerte puede alcanzar a veces. Yo ahora acabo de terminar una novela, está todavía inédita, eh, la entregué hace muy poco a la editorial, ya la leyeron, o sea, al menos cree que tiene el grado de decencia como para que se publique. Y lo que quiero decir con esto es lo siguiente: antes de yo escribir esa novela, cuando estuve escribiéndola y cuando la mandé a la editorial, me di cuenta de que no tenía la menor idea de que los libros anteriores no me servían absolutamente para nada en términos de acumulación de un saber, ¿no? Probablemente sí, en términos, pero si, digamos, los compromisos formales que yo estaba asumiendo, los retos que yo me estaba imponiendo, seguía partiendo casi desde un grado cero de la experiencia, ¿no? No hay nada que garantice que a medida que escribas libros has aprendido a escribirlos. Nada que garantice que el próximo libro va a ser más fácil. Y en cualquier caso, ahí radica la condena, pero también hay un ruido, ¿ya? La condena, pero también el privilegio de la escritura, ¿no? Siempre esa suerte de estado pantanoso en el que uno se mueve, donde las cosas no están garantizadas. Y menos mal que es así, si uno ya asume una fórmula o si uno está convencido de que lo que escribe vale de antemano, eso casi siempre termina en mala escritura. Pero lo que decía, la diferencia entre ese primer libro y los dos que siguen es que es un libro donde yo tengo escasísimas nociones, por no decir ninguna, y es un libro que se escribe de manera muy intuitiva, a ciegas, y por otra parte también plagado de influencia. Es un libro que imita, es un libro que estoy convencido tiene el peso de lecturas, de juventud como Salinger, como Bolaño, y se nota, ¿no? Digo, no está mal, yo no tengo ningún interés en borrarla y digamos, repercute o incide en lo que pudo. Ahora sí, no te escucho. Ahora sí. Ahora sí, estamos ya conectados Sí, y todo. estás duplicado. No sé por qué, Sí, pero no sé qué carajo tiene esto. Y ahora no. ahí está. Eh, no sé en qué punto me quedé. Estaba diciendo que hay una diferencia. Los dos libros que vienen después, digamos, está más cerca de primero de borrar
todos los escritores a los que uno le debe y de tratar de convertir eso, no, obviamente no en algo mejor, pero sí en algo más personal, que es de lo que se trata en cualquier caso, ¿no? Es de lo que se trata la escritura, de disimular todos los robos que uno ha hecho a lo largo del tiempo o de lograr que todos esos robos mezclarlo de una manera que puedan parecer algo que no se robó de ninguna parte. Es un poco como disimular el delito. De eso se trata de escribir, ¿no? Creo. Y entonces yo creo que estos dos libros que vienen después, que son La tribu y los caídos que tú mencionaste, están más cerca, o sea, disimulan mejor el cadáver, disimulan mejor el cuerpo y el crimen, ¿no? Entonces eso quizás lo que puede decirnos es que son libros medianamente más logrados. La tribu es un libro de crónicas, un libro de 16 crónicas, donde yo intento básicamente, es también un libro inicial, es mi primer libro de no ficción y hasta ahora el único, donde yo intento un poco como tarea también, como un ejercicio de la voluntad, tratar de estar a la altura de la crónica, que es un género muy difícil. Es un género que yo cuando empecé a escribir los primeros textos de ese libro tendría 24, 25, no había escrito periodismo narrativo en lo absoluto, lo leía y agarrar ciertas técnicas que siempre son necesarias era uno de las cosas que me propuse primero cuando escribí esos textos de manera individual y después cuando ya tenía, o sea, estos textos de manera específica y después cuando ya tenía la idea del libro, ¿no? Con la tribu me pasa. Uy. Sí, no, aquí está bien, hay algo, no creo que sea aquí, debe ser la conexión de nuestros pobres países subdesarrollados, hermano, así que no hagamos de esto un problema. ¿Me escuchas ya? Sí, te escucho ahora. Te quedaste con la tribu. Con la tribu te pasa. Sí. Digo, La tribu es un libro. Uy, Carlos Manuel, ¿sí me escuchas? Yo no te escucho. Te quedaste congelado. Uy, a ver. Voy a tratar de mover. Mm, Ahora sí está, parece. Qué mal. sí, creo que es tu conexión, porque yo en todo momento. Sí, evidentemente te parece que sí es aquí. Bueno, qué pena, disculpa eso. No, no pasa nada. No sé. Nada, te decía que es un libro que formalmente responde a la crónica tal como se viene haciendo en Latinoamérica, ¿no? Era un poco el ejercicio de tratar de responder a un género con una estética, una forma. ¿Sí me escuchas, no? Sí, sí, te escucho, claro. ¿Quieres cambiar este lugar? Ahora, eso se va acá. Ahora estoy más cerca de eso, no sé. No, pero no mover la mesa. No va a estar acá. Bueno, definitivamente es Carlos Manuel quien tiene
quien tiene el problema de conexión. Los leo en diferido, pero contarles que tengo mensajes de Alejandro Ramírez, gracias Alexio, de Héctor Pérez, de Oti, un abrazo Oti, de Elida también desde Alemania y Carmen desde España. Hola Carlos Manuel. Ay, está ahí cargando. No sé, qué mal. No, tranquilo. Lo bueno es que tienes un equipo técnico, ¿no? Ahí contigo para apoyarte. ¿Tú me escuchas? No tengo nada. Pero no sé, estaba confiado. Carlos Manuel, hola. Como que te persigo ahora. Hola, Gerson, ahora sí. Ahora te escucho, pero estás duplicado. Capaz que No sé, no tengo la menor idea. pero podría A lo ser mejor es que que tienes la conexión en tu celular y en tu computadora al mismo tiempo. Quizás si desconectas uno, no sé. Yo tampoco es que sepa mucho de esto, ¿no? Pero bueno, desconecté, no creo, pero desconecté el móvil. Bueno, mira, a lo mejor es eso. sí, capaz. Intentémoslo. Oye, vamos a ver si podemos encarrilar 5 minutos sin interrupciones al menos. Sí, Y que nos disculpen quienes nos están viendo, ¿no? sí, claro. Nada, amigo, te decía que la tribu es un libro que trata de responder a la crónica, a la manera en que la crónica se ha venido escribiendo en Latinoamérica. Ya tiene una forma, tiene un cuerpo, tiene un sentido, tiene una estética determinada. Y la tribu trata de, digamos, de ver si es capaz de responder a ese ejercicio narrativo. Eh, a mí me parece al menos decente, pero hoy habría muchos textos que no escribiría así o que no plantearía desde ese reto formal, ¿no? Eh, Estás congelado y no sé si me estás oyendo, Sí, yo sí te escucho bien. pues tampoco es necesariamente malo. Voy a tratar de ir Vuelve moviéndome a... para que veas que no estoy congelado. Ya. Bueno, yo voy a hablar hasta que te vea ahí y después si algo se pierde no pasa nada. Eh, Y bueno, Nada, los te caídos te decía que faltan. No, perdimos a Carlos de nuevo. Hay un boicot. Ahora, ahora. Hola. hola, Jesús. No tengo la menor Hola. idea. No, tranquilo. Debe ser que los sábados la gente está más conectada eh, a hacer este tipo de cosas, se me ocurre, no sé. Y entonces se satura un poco, capaz. Pero No sé qué puede ser. bueno, pero ahora te veo bien, digamos, y te escucho sobre No todo. tengo la menor idea, pero
Listo. Ahora te veo. Ahora ¿Tú me sí. escuchas? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, lo que te decía para ir resumiendo esto ya, esta parte es que sí, ahora hay una, yo no entiendo, digamos, la crónica como la entendí en... Carlos Manuel, ¿me escuchas? Mm, bueno, pido disculpas a quienes nos están viendo, a las 12 personas que están conectadas, porque hay un problema de conexión. Estoy seguro que es del lado de Manuel. Carlos Manuel está en México. Eh, entonces, capaz que es eso. Quizá tengamos que... le voy a proponer a Carlos Manuel reiniciar todo y, y volver a empezar en cuanto se conecte. Pero bueno, agradecer a todos y todas por la sintonía. Vamos a ver. Ahí está. Qué pena, hermano. Estoy intentando ahora por los datos Del teléfono. del móvil. Ah, ahora sí me escucha. Sí te escucho, aunque no te veo, pero sí te escucho. ¿No me ves? Ahora te veo ahora te veo. ¿Ahora me ves? Sí. No sé qué es lo que debo hacer aquí. No, ahora no. Sí, ahora te veo y te escucho. ¿Ya? Sí. No sé en qué parte me quedé. Decía que La Tribu es un libro que cumple, digamos, como yo lo veo desde mí mismo, cumple una función para mí, pero no es un libro que yo repetiría en su forma, ¿no? Si yo vuelvo a hacer un libro de no ficción, trataría de ensayar la crónica con otros referentes que en ese entonces no están incluidos, están escasamente incluidos. Es un libro que responde mucho a la escuela del periodismo norteamericano y luego al trasvase que se hizo de la estética de esa escuela en América Latina. Sin embargo, a mí me interesa mucho más ahora experimentar con todo el saber, la experiencia y la tradición que hay dentro de la misma crónica en el idioma, en la lengua, desde los cronistas de Indias hasta el modernismo de Martí, por ejemplo, que son cosas que me parecen fundamentales y que hay ahí una cantidad de buen ejercicio de la escritura y de una mirada particular que no se explota tanto como deberíamos. Yo creo que se dice formalmente, pero todos nos quedamos leyendo y replicando lo que puede salir del nuevo periodismo y de referentes así. Quizás en Latinoamérica, por ejemplo, sí se lee mucho más Rodolfo Walsh. Eh, pero digamos, hay unas raíces que son, ¿sabes? Hay un saber, hay una mirada que va más atrás en el tiempo y que es fascinante volver a leer, volver y leer esas cosas y saber todo lo que se puede sacar de ahí, no explotamos, ¿no? Entonces a mí me interesa mucho eso también. Al menos lo digo a nivel teórico, no lo sé en la práctica si lo puedo hacer o si soy capaz, ¿no? Pero me interesaría en cualquier caso intentarlo, que no es algo que hice en La Tribu ni de lejos, ¿no? Eso no estaba incorporado como yo creo que lo podría estar hoy. Y Los Caídos luego es una novela más breve que La Tribu, un libro, no sé, de 120 páginas, una novela pequeña,
que de algún modo la escribo también, digamos, como en un contrapunteo con ese libro, porque La tribu, siendo crónica, es un libro eminentemente narrativo, cargado de peripecia, de conflictos, y en Los Caídos, si bien hay todo esto, yo creo, es un libro que es un tanto más reflexivo, digamos, es un libro que se dedica más a explorar los colores y el tono de las voces de los personajes, ¿no? Exacto. Es decir, que los personajes pueden durante varias páginas no contar nada y más bien pensar, digamos, más bien dar su parecer sobre determinada cosa, donde los sucesos son pequeños, son mínimos y son casi una excusa para explorar la psicología y la subjetividad de esos caracteres que están ahí, ¿no? Esto es bastante distinto a La tribu, que es en cualquier caso un libro más de exterior. Es un libro, bueno, yo lo he dicho en algún momento, si no me cito mal a mí mismo, era que la crónica tiene el oído volteado hacia afuera y la ficción tiene el oído volteado hacia adentro. O sea, escucha lo que pasa adentro. Esto, en cualquier caso, siempre puede ser una reducción, ¿no? Como toda sentencia que se supone absoluta. Pero al menos hay algo de verdad en la manera, en el lugar hacia el que yo escuché en cada uno de estos libros, ¿no? Entonces, eso es como, después de esta larga distensión, de interrupción, ese es más o menos el resumen de las 3 cosas que he escrito hasta ahora publicadas. Claro. Bueno, y te cuento que te escuchamos mucho mejor, te vemos también mucho mejor, la conexión va bien hasta ahora, para que Sí, yo estés creo, tranquilo. discúlpame por eso, pero sí era No, un no pasa problema nada. acá y me siento un tanto responsable, la verdad. No, para nada. Bueno, en estas 3 publicaciones, digamos, abordas 3 géneros distintos, ya lo dijiste tú, la crónica, el cuento, bueno, el cuento primero con los sucesos Sí, definitivos, la crónica con La tribu y la novela con Los Caídos. Y bueno, y te abres paso entre 2 mundos que, digamos, por ponerles un nombre, que son la ficción y la no ficción. Y bueno, quiero preguntarte cómo te sientes en esa frontera, ¿no? O sea, ¿te sientes más ciudadano de un lado? ¿Te sientes más ciudadano del otro? ¿O para ti no existe una frontera como tal? no, sí existen fronteras. La idea de que es lo mismo yo creo que es falsa. Son 2 modos de echar hacia adelante la escritura que son distintos. De lo que yo sí me siento ciudadano es o aspirante a ciudadano del país de la escritura. Y en ese sentido sí todo puede ser un poco más uniforme. Pero lo que sí es distinto es que luego ese país de la escritura tiene adentro una división que podemos llamar administrativas. Hay ciudades, hay pueblos, y uno habita en uno o habita en otro. Se muda un tiempo a uno, se muda un tiempo al otro. Son modos y disposiciones que son distintos y necesitan de una posición mental distinta y de una posición sentimental también distinta. Y uno tiene que saber, y lo primero que pasa, incluso dentro de la no ficción, para uno luego ser capaz de estar a la altura de las historias que está contando, de las personas que uno va a entrevistar, de lo que esas personas le van a ofrecer, de lo que la realidad te va a dar, uno tiene que estar en primer lugar en disposición consigo mismo para ejercer eso. Y yo lo sé porque sé que hay momentos, por ejemplo, después de terminar La tribu, que yo no quería escuchar a nadie. Por más historias buenas que hubiera afuera, que siempre las hay, yo no quería escuchar a nadie porque en primer lugar, primero ya estaba harto de escuchar gente, quería escucharme a mí, y en segundo lugar, si seguía ejerciendo forzosamente eh, el trabajo de escuchar a los demás, digo, la labor de escuchar a los demás, no iba a hacerlo para nada, ¿no? Iban a ser mal escuchados, iban a ser 3/4 escuchados, y yo no iba a prestarle a eso, digamos, toda la concentración y también todo el respeto que eso merece. Entonces, en ese sentido puede cambiar mucho, ¿sabes? Es como el lugar de la escritura, porque es también el lugar sentimental y emocional en el que tú estás a la hora de enfrentarte a un género, a la hora de enfrentarte a otro. Básicamente se trata de qué es lo que tú quieres escribir, ¿no? Porque yo al menos, y si bien lo es, tiene un punto de sacerdocio en algún sentido, aunque quizás sacerdocio sea un término exagerado,
pero, pero para mí el periodismo no es... hay una parte en que no se reduce al deber, yo no lo tomo así, ¿no? O trato en cualquier caso que el deber sea un placer, si no lo ejercería mal. En ese sentido yo sí he notado, ¿sabes? Cuando estoy en condiciones o tengo el deseo de escribir algo, tengo el deseo de escribir otra cosa. Yo, por ejemplo, ahora tengo después de estar, no sé, 3 años, de escribir Los Caídos, ahora he escrito otra novela. Mayoritariamente lo que he escrito dentro del periodismo son columnas, o sea que no he estado en la calle tanto, he escrito un par de reportajes, pero muy puntuales. Yo tengo deseos de volver a empezar algún proyecto de no ficción, ¿no? Deseo de ver lo que hay afuera, deseo de escuchar a los demás, y de seguir confrontando ese maravilloso espejo en que ves que los demás son uno, son exactamente uno. Cuando no hay, casi siempre lo curioso de todo esto es que tú te das cuenta de que cuando estás en disposición de otros, cuando estás escuchando a otros, no hay manera de que esos otros no sean tú también, ¿no? Y no termine alimentando eso. Entonces esa especie de comunidad ficticia que se crea, o esa especie de desaparición de fronteras entre el otro y el yo, sigue siendo una de las cosas de la no ficción que a mí más me satisfacen, en términos vitales también, si lo queremos ver así. Claro. Carlos Manuel, ayer hablabas bueno, no estoy seguro si fue ayer, esta semana, hablabas con tus editores italianos, y quisiera que también a nosotros nos contaras un poco cómo funciona Ujú. el publicar en Cuba. No sé bien si decirte la industria editorial en Cuba, no sé si existe tal cosa, pero digamos, tú habrías podido, por ejemplo, publicar tus crónicas o tus cuentos y tu novela en Cuba. ¿Cómo funciona eso? Un poco para entender. Sí, los cuentos sí se publicaron en Cuba. Eh, Mm, Eso fue, yo apliqué a un concurso que se da, que hay 2 o 3 concursos de esa categoría para jóvenes escritores, y no necesariamente inéditos, pero yo lo era. Jóvenes menores de 35 años, te mandas un manuscrito y si ganas el concurso tienes derecho a publicación, ¿no? Que es lo mejor que le puede pasar a alguien que quiere escribir, que lo publiquen. ujú, Eh, Ahora bien, luego lo que impidió que yo, digamos, no, yo creo que la tribu no, la tribu es políticamente, para ellos no pasaría el cerco de la censura. Y yo creo que los caídos sí, porque siempre con la ficción son más distendidos que lo que pueden ser con el periodismo, ¿no? El periodismo se ve como algo políticamente más peligroso en cualquier parte. Y en estados de censura esto se ve particularmente bien, ¿no? Desde la ficción se pueden decir cosas y articular cierto lenguaje que pueda pasar, eh, digamos, ese filtro, ¿no? Esa mirada o esa criba ideológica. Pero lo que impide luego que yo creo que cualquier libro que yo escriba ahora se publique en Cuba, ha sido mi trabajo periodístico. No tiene ya ni que ver necesariamente ni con lo que esos libros dicen, ¿entiendes? Tiene que ver claro, con mi trabajo como editor del Estornudo, mi trabajo como columnista en algunos medios, mis posiciones políticas respecto al gobierno cubano. Eso es lo que impide o anula cualquier tipo de expresión civil dentro del Estado cubano, que abarca casi todo el territorio, ¿no? Todo el territorio simbólico y concreto también de Cuba. Digo, hay unos márgenes afuera, pero no dejan de ser unas orillitas, cosas así. Eh, entonces funciona de esa manera. Luego también, para tomar tu término, y no sé tampoco si es preciso, el de la industria editorial cubana, porque digo, no responde a términos de industria en ningún caso, sino que es algo completamente subvencionado por el Estado. En ese mismo sentido es muy precario porque las ventas tampoco importan para nada, no hay una mínima visión comercial, y las claro. cosas que se publican uno no sabe tampoco a qué criterios responden muchas veces. Todas las editoriales son iguales unas a otras, no es como que tengan un sello definido. Eh, y luego sí reproducen las mismas relaciones de casta que también puede haber fuera y que hay fuera dentro de una industria propiamente dicha, ¿no? Donde Sí, se priorizan las vacas sagradas, exacto. donde es extremadamente difícil, que
que se publiquen jóvenes, romper ese cerco sigue siendo muy complicado. Es básicamente cómo funcionan las relaciones de poder en cualquier caso. Luego tienen sus especificidades, ¿no? Pero en ese sentido ya sí puede ser más parecido a lo que ocurre fuera. La gran diferencia yo creo que radica en eso, que no hay ningún tipo de sentido comercial respecto a los libros y demás, ¿no? Eh, y, en, y por esa parte tú tampoco sabes qué pasa con tus libros, cuántos se venden, si se vendieron, si se leyeron, hoy están en una librería, mañana no están, de aquí a 6 años pueden aparecer un lote de 20 en un lugar perdido que alguien los vio en una librería municipal y así. Tú no sabes bien a qué lógica responden, ¿no? Es un poco arbitrario y un poco descabezado todo en ese sentido. Y la verdad que por otra parte, lo que publican son mayoritariamente, también se puede decir de afuera, pero yo creo que en mayor proporción, malos libros, pésimos libros, libros que no deberían ser publicados en ningún caso. Ya. ¿Y cómo fue el salto, digamos, de la noche de los sucesos definitivos a, por ejemplo, abrirte paso en una editorial, la editorial que te publica Los Caídos, que es Sexto Piso? ¿Qué hay en medio, digamos? O sea, ¿cómo fue ese salto, digamos, o sea, cómo te fuiste abriendo paso tú entre editoriales, digamos, internacionales, y que entiendo que ahora van a publicar tu nueva novela también? Fue un poco azar porque uno de los editores de Sexto Piso, Diego Rabasa, visitó La Habana en 2015. Yo vivía todavía en la ciudad, estaba a punto de irme, de hecho, 2 meses antes de que yo viniera a vivir a México. Y una amiga en común, una escritora, Wendy Guerra, escritora cubana bastante conocida afuera, nos presentó. Y lo primero que salió fue una amistad, nos entendimos muy bien, ahí se enteró de que yo escribía, leyó mi libro de cuentos, no le interesó particularmente, pero la idea de la tribu le interesó y me dijo que cuando tuviera el manuscrito se lo enviara y así fue. Le envié el manuscrito y le pareció bien y ahí entré a Sexto Piso. Luego se ha mantenido una relación de fidelidad donde, por ejemplo, La Tribu también se publicó para Sudamérica, Colombia y el resto, sí, cono sur hacia abajo, lo publicó Planeta 6 Barral. Pero Sexto Piso ha terminado siendo mi editorial, ¿no? Ha terminado siendo como la casa, o sea, hay distintas maneras, no digo que una sea mejor que otra. Algunos autores, algunas editoriales crean una relación de fidelidad y hay otros autores que no tienen una editorial única, sino que van publicando aquí y allí, donde va apareciendo o donde pueden. Pero en este caso yo he decidido mantener, y ellos también, es ese vínculo, que es un vínculo que trasciende hoy lo estrictamente profesional, ¿no? Hay relaciones afectivas también importantes, son mis amigos, no solo Diego, que fue el primero de la editorial que conocí. Y luego tú apuestas también, te das cuenta que una vez que entras, digamos, a esta industria, no todo se trata de publicar, sino también dónde publicas, a qué responde. Hay mucho, digamos, cuestiones políticas y estéticas detrás de eso, a la que tú decides responder o no, ser fiel o no, y por ahí, sabes, desde dónde publicas, con quién y demás, también tiene lecturas, ¿no? Y también, por ejemplo, quién te rodea. A mí me ha pasado, afortunadamente, me pasó al principio, obviamente nadie me conocía, ahora tampoco, pero antes mucho menos. Y cuando veían que el libro estaba en Sexto Piso, ya había de entrada como una especie de garantía, porque Sexto Piso tiene como cierto prestigio de que es una editorial con un catálogo editorial con un catálogo bastante curado, bastante selectivo. Digo, que publicarán libros más cuestionables que otros, como en todo sello, pero mantiene esa aura, ¿no? Esa aura de calidad, digamos. Y entonces, Sí. si tú entras ahí de algún modo, alguien te va a prestar atención, no por ti, sino por el lugar en el que estás. Y ese tipo de cosas me funcionaron al principio, ¿no? Porque, digamos, se vendió una mirada sobre el libro, a veces incluso en grandes editoriales con nombres más rimbombantes. Eso no suele pasar, porque tú puedes ver en Alfaguara,
puedes ver en Random, que hay muy buenos libros, pero también hay libros pésimos, pero pésimos. Exacto. Y entonces que tú veas de antemano algo en Alfaguara, a mí no me dice nada, absolutamente nada de alguien que esté publicado ahí. Eso no quiere decir que un libro que se publique en Sexto Piso, que se publique en Anagrama, no sea un mal libro, no sea un libro que a uno no le interese o que no esté en el rango de sus intereses. Ha pasado muchas veces, ¿no? Pero de antemano quizás tú puedes mirarlo, tú puedes darle el beneficio de la duda. Claro. Saltamos de un tema a otro. No Por hay ejemplo, problema. en el tema del periodismo, digamos, se me ocurre esta pregunta en el marco de esta situación casi monocromática, ¿no? Es casi improbable que un periódico no escriba sobre el coronavirus, por ejemplo, pero en este monotema de la actualidad, ¿tú qué buscas en los periódicos diarios? Digamos, o sea, ¿qué miradas te interesan como lector de periódicos diarios? Te ríes. Sí, amigo, porque no busco nada, no busco nada en los No periódicos. esperas nada ya. No espero nada ni busco nada. No soy lector de periódicos, nunca lo he sido. Leo algunas cosas puntuales, algunas informaciones que me interesan y más bien trato de, digo, ay, la batería acá, nunca un periódico puntual, sino eh, voy como cazando, ¿no? Y en cualquier caso, creo que el ejercicio cotidiano y constante de la lectura del periódico es dañino y desinforma. Entonces, cualquiera que creo que lo haga, creo que está falsamente informado, porque de lo que se trata muchas veces para estar informado es de dosificar la información y hacer una criba bastante rigurosa de qué se lee, dónde se lee y de leer incluso lo que no se está leyendo. Ayer, por ejemplo, hablaba con un amigo porque de repente, con todas las protestas que se han extendido como un incendio a lo largo de Estados Unidos a raíz del asesinato de George Floyd en Minneapolis, en Minnesota, eh, me estaba diciendo que veía mucho vandalismo también dentro de las protestas, ¿no? Mezclado, de que veía gente robando en Target, en Walmart, en supermercados. Yo no tengo la menor duda de que esa visión, de que esa sensación que uno tiene se debe a que los medios Claro. tienen puesto el foco de manera puntual sobre eso, ¿no? Pero que en la realidad es desproporcionada la relación que pueda haber entre esos focos de vandalismo y la protesta genuina y la masividad de la protesta genuina y los distintos rostros que está tomando esa protesta. Si a uno le parece desde la distancia que hay mucho vandalismo, es justamente porque la proporción de la información entre las protestas y estos actos puntuales está desproporcionada, no tengo la menor duda. Esa proporción está desbalanceada y uno le puede parecer eso. Entonces tú miras eso y si lo miras de manera pasiva y si miras todo eso, te parece que vas a estar informado, pero no estás informado en lo absoluto, ¿no? Entonces uno tiene que saber eh, cómo funcionan los medios detrás, cómo funciona la industria de los medios, para saber qué es lo que te están dando y qué tomar de lo que te están dando, ¿no? Y entonces en ese sentido, hoy, en términos comunicativos, los periódicos, como sabemos, son una expresión más, que están, por otra parte, en completa crisis, pero que no, en ningún caso, digamos, tienen el monopolio de relato, ¿no? Como sabemos, hay muchos otros lugares por los que uno puede ir contrarrestando e ir informándose, si así, contrarrestando, digo, como los distintos canales de información, contrastando los unos con otros. Y en ese sentido eso es lo que yo trato de hacer, pero tampoco, digamos, de manera, tú sabes, como con un ejercicio de voluntad. Yo no me planteo algo como necesito estar informado. A mí eso, si a veces estoy desinformado, no pasa nada con eso. Me vale lo mismo. Ya. ¿Y qué tipo de lector eres tú, digamos, también, digamos, del otro lado del tema de la ficción? Por ejemplo, ¿lees más cuento que novela? ¿Cómo te defines como lector específicamente? Leo más novela, leo más ensayo, trato de leer siempre poesía. Ya no leo tanta como leí en algún momento, pero sí creo que la lectura de la poesía o haber tenido una educación en la lectura de la poesía es fundamental. Descreo bastante de los escritores, de los narradores, de hecho, que no son lectores de poesía, y creo
A lo mejor es una idea un poco peregrina, pero creo que eso se nota en la prosa, se nota, y a mí particularmente como lector me interesan los prosistas que uno ve que fueron lectores de poesía, donde ese Mm, hálito lírico, no falsamente lírico, no estoy, porque luego eso se traduce dentro de los propios códigos de la narrativa, ¿no? Pero ese aliento se siente naturalmente. Y a mí me interesa esa escritura. Me parece siempre que la escritura de los narradores que no tienen esa tradición detrás, esa tradición como lector, es como algo que le falta un instrumento, le falta una cuerda y no te suena todo lo bien que pueda sonar. Pueden ser buenos libros, pueden ser buenas historias, pero yo noto, uno puede notar en esa orquesta de voces o de estilo que es siempre todo libro, o que debería ser todo libro, uno nota cómo falta un instrumento principal, ¿no? Y a mí me interesa eso particularmente. Y esto no tiene que ver con que si un libro es seco, si un libro es barroco, si un libro es más reflexivo, si un libro es más narrativo. No tiene que ver con eso, no tiene que ver con otra cosa, que en cualquier caso sería ilocalizable. Pero uno, después de cierta experiencia como lector, lo sabe detectar. Eh, Eso básicamente. Yo creo que cuento ahora leo bastante menos. También porque creo que el cuento como fórmula, a mí no lo sé, pero ya no me, como escritor tampoco me satisface tanto. Me parece que está, no sé, es un poco grosero como te lo estoy diciendo en términos de que no está muy elaborado, pero y decir que está muerto también es falso, pero me parece que hay algo ahí que se reduce muchas veces a cierta fórmula, que pueden ser cuentos perfectos, pueden ser grandísimos cuentos como maquinita narrativa, pero uno sabe ya a dónde van a ir, uno ha leído eso antes muchas veces. Me parece mm, que la novela e incluso el ensayo, esos lugares donde la escritura se vuelve, se vuelve, se desgenera, pierde su nombre, pierde su categoría, me interesan mucho más. Ahí están las zonas quizás de experimento como hoy más atractivas. Y el cuento no lo es. claro. ¿Y qué, qué necesita un escritor nuevo para que Carlos Manuel le dé una segunda oportunidad? Es decir, ¿qué te engancha de los escritores nuevos? Es decir, no necesariamente actuales. Puede ser un escritor que no hayas leído antes, tenga, que ya se haya muerto incluso, pero ¿qué te engancha? O sea, ¿cómo haces? ¿Qué buscas en, o sea, qué tiene que tener el libro de ese escritor para que tú recurras de nuevo a él? Es, es raro porque ahí hay, para que recurra de nuevo. Yo pensé que me estabas hablando como de cuál es desde dónde uno decide leer a alguien por primera vez. Y ahí, Bueno, pero ahí eso también es interesante. Puedes sí, no, responder las dos. no, ahí hay algo arbitrario, porque como tú eh, siempre te tienes que regir por criterios que no son los criterios de las lecturas para leer a alguien por primera vez. Y la única razón por la que tú deberías leer a alguien es por haberlo leído ya. Entonces, Es muy raro. ¿no? El primer acercamiento siempre tiene alguna relación arbitraria con eso. Yo me fío mucho de mis amigos, del criterio de algunos amigos que respeto muchísimo, que son lectores mucho más refinados que yo y les hago caso. Eso por una parte. Por la otra, a veces algo hace clic con cuestiones bastante fortuitas que tú ni sabes. Yo, por ejemplo, recuerdo que leí a Carlos Busquet, que es un escritor argentino que a mí me gusta. Tiene solo dos libros, los dos me gustan muchísimo. Una novela que se llama Bajo este sol tremendo y una especie de larga entrevista que le ponen como nombre crónica o otras cosas para darle lustre, pero es una larga entrevista, un largo testimonio y eso no lo desmerece. Es también un libro excelente que se llama Magnetizado. Y yo leía a Busquets porque vi una entrevista suya donde hablaba, me parecía un loco magnífico, una especie de sujeto esquizo con una libertad tremenda y me pareció que había ahí alguien que tenía que escribir algo que fuera real. Me pareció que había poco más en la duda y en efecto, la persona que estaba hablando luego estaba a la altura de la persona que había escrito esos libros. Entonces, a veces puede funcionar así, ¿no? ¿Por qué Claro. decides echarle un ojo a alguien que no sea alguien ya consagrado, que no sea Faulkner o Kafka? No lo sabes bien. Entonces pasa por eso, por eso. Y luego, sí, la manera en que vuelves a alguien tiene que ver con eso, tiene que ver con que un libro
te satisfaga, pero tú sabes, no te satisfaga solo en términos de placer. Yo siento los libros que te dejan incómodo, esos libros que de algún modo tú no sabes bien por dónde entrarle, que hay algo molesto en ese placer, siguen siendo los autores a los que uno vuelve. A mí los libros que... Hay libros que puedo disfrutar de manera más literal, como disfruto ¿sabes? Te paseas por ello, pero luego no hay como muchos tropiezos y está bien, está buenísimo, pero luego, porque uno sigue leyendo en la resonancia en que el libro tuvo en uno, ¿no? La lectura no se agota en el acto literal de leer, eso es algo que uno aprende luego. Y luego yo me he dado cuenta que esos libros que yo disfruto solo en ese plano se agotan, no resuenan tanto. Y por ahí no me interesa tanto volver a esos autores, porque también uno lee ya de manera instrumental, uno lee para ver qué puede robar, para ver qué puede ir agarrando por ahí, ¿no? Y entonces ese tipo de cosas son, ese tipo de sensación que te dejan ciertos libros, son los libros de los que menos uno puede luego como raspar algo. Y a mí me interesa mucho, ya es inevitable, ¿no? Leer desde ahí, no puedes leer de otra manera, siempre lees como desarticulando, desmembrando ese libro, ¿no? Como Sí. sacándole las piezas. Mm. Y entonces vuelvo casi siempre a autores, como te digo, que te dejan esa sensación de no haber desactivado de todo el, la máquina narrativa que pusieron en funcionamiento, ¿no? Yo creo que eso es como lo que se necesita. Por otra parte, luego de casi ningún autor yo leo todo, como toda su obra. Eso lo hice en algún momento con Carpentier, quizás, creo, no, así, un par. No lo he hecho con Faulkner, pero digamos he leído bastantes novelas de Faulkner. Pero trato luego de irme a otros, ¿no? Ahora dos, tres libros, luego sigo. Así, la verdad que no tengo como un método. Yo soy bastante improvisado a la hora de elegir mis lecturas. Claro, y eso que dices de recurrir, de leer como instrumental y fijarte, digamos, como para ver qué sacas de ahí, eh, eh, pues preguntarte, el año pasado en el Festival Gabo, Caparrós Ujú. decía algo que a mí me llamó mucho la atención y decía, hay que hacer, claro, se lo decía a periodistas que estábamos comenzando, Sí, en el tema de la escritura, quizá de la crónica, pero él decía que había que hacer buen uso del sentimiento de la envidia, ¿no? Para escribir párrafos que tuvieran cierta calidad, ¿no? ¿Tú cómo haces con eso? ¿Tú huyes, digamos, de eso en cuanto identificas que estás... Y por cierto, hace poco también posteaste el tema de la imitación, ¿no? De escritores. sí. Eh, ¿Cómo te llevas con eso? ¿Huyes de eso? ¿Qué haces? No. Es incómodo porque siempre cuando quieres escribir, como quiero yo, como quieres tú, como seguramente querrán algunos de los que nos están viendo o ya lo hacen, eh, la relación con las lecturas que te sacuden es siempre conflictiva justo por ese componente. Por una parte hay una sensación de deslumbramiento que es magnífica, porque como lector uno casi no quiere más nada, son esos momentos que como una suerte de epifanía, ¿no? Y entrar en esos trances son siempre tienen un saldo positivo de placer y de disfrute incalculable, ¿no? Y justamente uno lee y sigue leyendo para encontrarse con momentos como ese. Pero al mismo tiempo, cuando te encuentras con libros que te provocan eso, son libros que despiertan en efecto un sentimiento de envidia y de rabia y de molestia, porque fijan involuntariamente tus propios límites y te demuestran todo el tiempo tus incapacidades, ¿no? Son libros que de algún modo son como humanos y eso naturalmente hay una sensación de envidia, una envidia que en cualquier caso hay que convertir como en motor narrativo para uno poder alcanzar, para uno poder escribir mejor de lo que uno escribiría si no tuviera ese tipo de sentimiento, de relación con la escritura de otros, ¿no? En ese caso es una envidia hermosa, es una envidia que a mí me interesa practicar naturalmente, porque es una envidia que no pasa
por desconocer la categoría del otro, sino que es una envidia justamente que se trata de, no le niega ese lugar a otro autor, ¿no? Que es lo que normalmente, digo, la envidia lo que normalmente hace como categoría, como algo que si lo miramos dentro de un terreno moral, es intentar esconderse, intenta disimularse. Uno reconoce que alguien le tiene envidia al otro por la manera en que el otro, en que tú tratas de negarle los méritos que tenga, lo demás, ¿no? En la literatura, al menos en este tipo de envidia de la que habla Martín, creo, y es a la que yo me estoy refiriendo, al contrario, esa categoría pasa por, tú sabes, por el reconocimiento ajeno, el reconocimiento de la calidad ajena, y en cualquier caso por la postración ante la belleza que otro fue capaz de alcanzar o de detectar. Y en ese sentido, no hay nada ahí que no sea hermoso en esa relación, ¿no? Porque es una falsa envidia en cualquier caso. Claro. En una entrevista que diste últimamente, que se titula Una tarde de rabia con Carlos Manuel, dices una frase que me llamó mucho la atención, que explica un poco el tema de la publicación. Y dices, yo era un chiquillo vanidoso y cometí a la vista de todos los errores que pertenecen a la intimidad. Sí. Entonces yo quiero preguntarte, o sea, ¿cómo haces para, o sea, en qué momento dices este error ya no pertenece a la intimidad y puede ser publicado? Refiriéndome a un texto, claro. Claro, sigo siendo bastante inseguro con algunas cosas. Digamos, cuando escribo artículos, que era lo que yo me refería en ese caso, porque yo empecé a publicar artículos desde muy joven en la prensa nacional, tendría, no sé, 20, 21, una cosa así. Y en algunos medios que ya tenían ciertos lectores, no en un blog personal o algo donde digamos, te lee más una comunidad más cerrada y que tenga una relación más directa contigo, ¿no? Y entonces, naturalmente, eran textos que estaban llevados muchas veces, digo, no reniego de ellos por cierto sentido de la irreverencia, de la irresponsabilidad, de molestar más que todo. Y eran textos deficientes en ese sentido, ¿no? Que por otra parte estaba bien porque me ayudaban quizás a fijar una posición política, que era de lo que se trataba en cualquier caso en ese momento en Cuba, de intentar no entrar dentro de cierta uniformidad, porque lo que se trata cuando tú empiezas a publicar en medio y eres un estudiante de periodismo, como lo era yo en ese entonces en Cuba, es que te distingas lo menos posible y que entres a formar parte de una maquinaria propagandística donde todas las piezas son piezas de cambio y unas se parecen a otras, ¿no? Digamos que es como una especie de maquila ideológica. Entonces yo trataba de que mis textos en cualquier caso fueran una especie de resistencia a eso, ¿no? O de escudo. Y en ese sentido sigue habiendo algo hermoso ahí que no lo hay hoy porque no corro esos riesgos y la escritura se hace desde otros lugares más cerebrales, ¿no? Y menos de fondo, si se quiere. Ahora, de acuerdo con lo que me decías, yo con los artículos y tal, ya responden como uno siente que tiene cierto dominio sobre eso y que tampoco se está jugando tanto en términos formales y demás, ¿no? Pero en cuanto a libros o algo así, mis novelas y demás, por ejemplo, esta última, yo sigo teniendo grandes dosis de inseguridad y hasta que no pasen, si bien hay intuiciones y demás, ya hay que tener, digamos, cierto grado de seguridad para entregarle eso a alguien puntual. Pero es muy necesario para mí todavía el criterio, la visión, la mirada y la crítica de algunos amigos y de mis editores también, antes de publicar eso que he escrito, ¿no? Que me digan, que lo miren. Y en efecto, sigue siendo de mucha ayuda porque todos ellos han tenido, digamos, apuntes que me han parecido muy inteligentes sobre estos textos. Y si no hubieran pasado, al menos los que ya he publicado, y creo que con esta novela pasa exactamente lo mismo, si la hubiera publicado de manera directa, sin que la miraran estas personas, estos amigos, estos filtros, fueran peores libros de los que van a ser una vez se publiquen, ¿no? Claro. Bueno, y para ir terminando, Carlos, en tu última columna, publicada, por cierto, si no estoy mal ayer, en El Estornudo, citas algo que quiero leer para hacerte la pregunta. Dice, no puede matarse lo que ya no está,
Cuba va a deslizarse tranquilamente hacia el caos global y va a bastarle con un brinco como el que salta en una zanja. El capitalismo no parece haber estado antes tan cerca de la uniformidad totalitaria sin violentar su apariencia democrática. ¿Qué mirada tienes a futuro sobre Cuba? Bueno, básicamente esa que digo ahí, se lee todavía Cuba dentro de los términos de la Guerra Fría, que creo que es un poco por donde viene esa cita, o sea, esas líneas que tú citas, como que va a haber, ¿sabes? Como una especie de transición histórica brusca a la usanza de lo que se suponía que debería pasar en Cuba. Un derrocamiento, una revuelta popular, una invasión militar, que fueron los planes que durante mucho tiempo se barajaron para acabar con el castrismo. Nada de eso va a suceder. Nada de eso, injusto, nada de eso va a suceder. Lo que va a pasar es lo que está pasando, que va a haber una transición casi indetectable, aunque obviamente es muy visible, pero si estás mirando desde otro lugar no lo vas a ver. Si estás mirando desde este sitio que te estoy diciendo, no vas a ver esto que está pasando en Cuba, donde yo creo, siendo lo más racional posible, que nos estamos moviendo hacia un capitalismo de Estado, básicamente. ¿Sabes? Se sigue manteniendo esa fachada ideológica, pero solo en términos formales de socialismo, de comunismo, y detrás se está desmontando toda esa estructura, donde va a haber un fuerte control estatal, pero donde ese Estado va a entrar en una relación cada vez más estrecha con el mercado y con lógicas capitalistas, como ya está sucediendo, ¿no? Y como se puede ver en la relación de ese Estado con la población, con la gente, con cómo se vive en Cuba, con una diferencia de clase cada vez más marcada y más parecida a lo que se puede ver en otros lugares. Entonces yo creo que básicamente ese está siendo ya, no es que va a ser, está siendo ya el camino que Cuba ha tomado. Probablemente porque no le quedaba ya ninguna otra salida después de haber desperdiciado tantas décadas yendo a ninguna parte. Digamos, esas aguas traen esos lodos. No se puede ver como este capitalismo de Estado como un resultado eh, involuntario o indeseado del castrismo. Es una relación directa. El castrismo no nos iba a llevar a otro lugar que no fuera este. Bien. Y bueno, ¿qué nos puedes decir de Falsa Guerra? Tu nueva novela, ¿cuándo sale? ¿De qué va? ¿Qué tienes? ¿Qué nos puedes adelantar? Sé que no mucho, pero bueno, dinos lo que se pueda. No, cuándo sale no lo sé, porque nadie sabe ni siquiera cuándo el mundo va a retomar cierta normalidad de nuevo, ¿no? O cierta rutina al menos. Entonces, en principio debía salir este año, pero no lo sabemos, ¿no? Quizás sí, quizás sea el año que viene. Yo espero que no se posponga más allá del año que viene en cualquier caso. Y la novela es, por lo pronto, lo que puedo decir, pero no porque no quiera, sino porque no sé. Te la voy a plantear en un término en relación con Los Caídos. Es una novela distinta en el sentido de que es una novela mucho más coral. Hay muchos más personajes, mucha más historia. Es una novela que en cualquier caso no tiene un centro. El centro es el vacío que gira alrededor de todos los personajes, que están como en una suerte de exilio, pero que no es un exilio eminentemente político, sino es un exilio que ya trasciende esa lógica, ¿no? Son en ese lugar, en ese caso, por ejemplo, se mueve en un territorio distinto al de Los Caídos, que se mueve en un espacio cerrado, se mueve en un espacio muy abierto, que no se sabe bien qué es. Digo, hay algunas ciudades como Miami, como Ciudad de México, pero solo en términos formales, porque luego lo que pasa dentro de esas ciudades tampoco es tan como característico de ellas, también pudiera estar técnicamente ubicado en otro sitio, ¿no? No hay como muchas referencias topográficas ni nada así que te digan que estás evidentemente en Ciudad de México o en Miami. Entonces es una novela que trata más que de un espacio cerrado, de un espacio abierto. Trata más como con una cierta lógica de atomización, de diáspora de estos personajes, ¿no? Como si hubieran perdido todos un hogar, pero como si ni siquiera recordaran cuál fue el hogar que perdieron, como una suerte de amnesia. Entonces no se pasa por la nostalgia, ¿no? O sea, no es la idea de que te fuiste de un sitio y estás añorando ese sitio, sino de que evidentemente no estás en tu sitio natural, pero tampoco recuerdas cuál es ese sitio natural, claro, y si existió alguna vez.
Como se puede ver, en ese sentido es bastante distinto a los términos en que se plantea Los Caídos, ¿no? Que es una atmósfera cerrada, estrecha, hogareña, opresiva. Aquí la opresión viene de otro sitio, viene del desconcierto de estar como en una suerte de páramo abierto, ¿no? Me parece a mí. Genial. Bueno, espero leerla pronto. Y bueno, alguien, una compañera que está conectada, nos dice si puedes compartir cuáles son los autores a los que siempre vuelves, como para cerrar ya esta charla y pues que nos dejes ahí algunas recomendaciones de lectura. Sí, bueno, los que más vuelvo casi siempre son poetas. Yo siempre vuelvo a Vallejo, a César Vallejo. Yo siempre vuelvo a Rimbaud. Yo siempre vuelvo a Rique. Y narradores, yo creo que siempre vuelvo a Faulkner, porque quizás es como, si me pongo a pensar, quizás es el autor que más estaba leyendo a lo largo del tiempo, si tomamos en cuenta cuándo fue el momento en el que leí el primer libro suyo y cuándo fue el momento en el que leí el último libro suyo. Entonces hay un arco largo de Faulkner. Lo que normalmente uno hace con autores es que los agota, ¿no? Si entras en un determinado autor, tú te lees ese autor hasta donde te lo vas a leer, no quiere decir que te lo leas completo y luego sigue. Y luego hay gente de los que tú siempre dejas cosas y vas a volver en un tiempo. Yo creo que eso, por ejemplo, a mí me pasa con Faulkner. Probablemente también con Dostoyevsky, creo. Sí, de la lengua, por ejemplo, si tengo que recomendar, a mí me gusta muchísimo Yuri Herrera, un escritor mexicano, seguramente conocerán. Me gusta muchísimo, me parece un grandísimo autor, Juan Cárdenas de Colombia. A una amiga, Claudio Ulloa, te estoy recomendando como autores contemporáneos y más cercanos a nosotros, ¿no? Claudio Ulloa, una amiga peruana, también me parece excelente. No sé, por ahí van los tiros. Bien. Bueno, Carlos, pues agradezco muchísimo que hicieras este espacio de un poquito más de una hora para conversar conmigo, con nosotros, acá en Guatemala. Y bueno, te mando un abrazo muy grande, Buenísimo. te deseo lo mejor Yo a ti. para esta crisis y también para tu novela, que espero leer pronto y espero seguir Vamos viéndote, a ver cuándo sale. conversándote, leyéndote. Así que gracias, un Igual fuerte a ti, abrazo. amigo. Muchas gracias por la conversación y disculpa ahí esos inconveniencias técnicas que hubo. Y gracias también a quienes tuvieron la paciencia ahí y nos escucharon. Te mando un abrazo. Un abrazo grande, Carlos, cuídate. Ahí estamos.